Dios está aquí. Hemos insistido, especialmente en el estudio sobre el Evangelio que estamos realizando los jueves, en que la fe cristiana es distinta a todas las demás religiones que hay en un punto fundamental. El cristianismo no es acerca de una lista de cosas que hacer y una lista de cosas de qué no hacer para obtener la bendición de Dios y finalmente entrar al cielo. Un cristiano es una persona que tiene una relación personal con Cristo, una relación personal con Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo no solo a mostrarnos la realidad del amor y del poder de Dios, ese poder infinito que Dios tiene sobre todas las cosas, sino también para ser uno de nosotros y sentir en su propia persona cada debilidad, cada tentación, cada prueba, tristeza, alegría, cada dolor que sentimos nosotros. Y de esta forma entendernos y poder interceder por nosotros con empatía y con amor real ante su Padre. Miren cómo dice Hebreos ahí en la hoja que tienen, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Salvador Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, que eso significa Cristo. Nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Dios. Un cristiano tiene esa relación con Cristo. Un cristiano tiene esa relación con Jesús. Ahora, para que esta relación pueda darse, necesitamos conocerle. Nadie tiene una relación con un extraño, y menos una relación semejante como la que acabo de mencionar. Y de una manera sorprendente, el versículo más corto de la Biblia, al menos en español, Juan 11:35, de solo 10 caracteres, solo tiene 10 letras, nos hace un retrato de Jesús, de su empatía, de su preocupación y de su amor por el ser humano que Él, junto con el Padre y el Espíritu Santo, creó. Sentimientos que no quedaron solo en eso, sino que se transformaron en acciones a favor nuestro. Jesús lloró, es todo lo que dice Juan 11:35, pero en esas dos palabras la Escritura nos da un resumen de lo que el Evangelio es. La buena noticia de que Dios, el creador del universo y de nosotros mismos, tomó nuestra forma humana para experimentar en carne propia nuestro dolor y hacer lo que era necesario hacer para terminar con ese dolor de una vez y para siempre. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios y luego examinamos este versículo para descubrir lo que nos dice de Jesús de Nazaret, la persona más importante que cualquier ser humano puede conocer, que usted tiene que conocer si aún no le conoce. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra para aprender de ella. Nos ponemos en tus manos amorosas para que nos guíes, para que nos des claridad al exponerla, que permita, Señor, que tu iglesia la reciba como mensaje tuyo, que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, pueda hacerlo con tu ayuda a través de este retrato que el Evangelio hace de él. En su nombre te damos las gracias desde ahora. Amén. El contexto de este versículo es
quizá el milagro más portentoso que Jesús hizo mientras estuvo en este mundo. Resucitó a Lázaro, un amigo suyo que llevaba 4 días de muerto. Este milagro fue tan espectacular que mucha de la gente que llenó las calles de Jerusalén el día de la entrada triunfal de Jesús, lo que ahora conocemos como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, estaba ahí debido a eso. Fíjese cómo dice Juan 12, 17 y 18. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entre paréntesis va a estar la versión en la que los textos están. Cuando usted lea NTV, la Nueva Traducción Viviente; cuando usted lea RVR 1960, es la Reina Valera, revisión 1960. ¿Okay? El día entonces que Jesús lloró fue el día en que resucitó a Lázaro. ¿Cómo se dieron las cosas? Bueno, para empezar, cuando Lázaro murió, Jesús no estaba en Betania, que era donde vivía Lázaro. Pero a la distancia, Él sabe de su muerte, como sabe todas las cosas que nos suceden a nosotros, a ustedes y a mí. Miren por favor Juan 11, 14 y 15. Por eso les dijo, este es Jesús hablando a sus discípulos en una ciudad que se encontraba por lo menos a 2 días de camino de Betania. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Ahí se le cayó la NTV, pero es NTV. Conforme se acercaba a la ciudad, Jesús parecía tranquilo. Primero Marta, una de las hermanas de Lázaro, lo encuentra y él la consuela con palabras de gracia, con palabras de verdad. Pero luego se encuentra con su otra hermana, que era mucho más emocional que Marta. Si no, fíjense en esta mañana, en esta lectura, perdón. Primero el encuentro con Marta, Juan 11, 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora noten la diferencia del encuentro con María, en el versículo 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, cuando ve a Jesús entre reclamándole y quejándose, le da la noticia de que Lázaro murió. María, en cambio, cae de rodillas cuando ve a Jesús. Y en un tono suplicante es que le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso, y el ver al resto de la gente llorando con ella, disparan los sentimientos del Señor Jesús, y entonces es cuando sucede. Juan 11, 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Jesús lloró. Lo primero que nos dice esta frase es acerca de los sentimientos humanos del Señor Jesús. Desde que la Biblia habla de Él de manera profética, unos 700 años antes de que el Señor naciera, lo describe como un varón de dolores. Si vamos al libro del profeta Isaías, en el versículo 53, despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Jesús fue un hombre que experimentó el dolor, pero no el suyo propio. Fue por su gran amor por cada uno de sus semejantes alrededor suyo. Fue por su gran amor por cada uno de ustedes, por mí. Fue por el amor que sentía por Lázaro y por Marta y por María. Por eso es que lo hizo y lo hace, apropiarse de nuestro dolor. Hermanos, es imposible para cada uno de nosotros no experimentar el dolor en un mundo como el que nos tocó, de una forma o de otra. Pero es bueno saber que el Dios que nos creó no solo sabe de nuestra condición, como señala el Salmo 103, no solo conoce cada pensamiento de nuestro corazón, como lo dice el mismo Juan en su Evangelio en el capítulo 2, sino que también comparte nuestra humanidad. Vean por favor Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Dios mismo tomó nuestra forma humana en este hombre para conocer de primera mano nuestras emociones y comprendernos de la manera que solo Él sabe hacerlo. Y el relato que Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, quizá el más allegado a Él, tanto que le encargó a su mamá cuando estaba pendiente de la cruz. El relato que Juan hace de la muerte y la resurrección de Lázaro es un claro ejemplo de las emociones humanas del Señor Jesús, sobre todo de su amor, que fue lo que provocó sus lágrimas. Porque las lágrimas de Cristo, antes que nada, fueron lágrimas de amor. Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María. Eso es evidente en el relato que estamos viendo. Miren los versículos 5 y 36 de Juan. Cuando empieza Juan a relatar lo que pasó, él aclara desde un inicio: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y luego el 36, cuando ven los que estaban alrededor de Jesús que él está llorando, la reacción de ellos es: dijeron entonces los judíos, mirad cómo te amaba. Las lágrimas del Señor Jesús no fueron por falta de fe, sino porque su corazón está lleno de amor. Cuando Él nos ordena llorar con los que lloran a través del apóstol Pablo, es porque Él lo hizo primero. El Señor Jesús sabía perfectamente que Lázaro resucitaría. Lo sabía aún antes que sucediera, aún antes que Lázaro muriera. Vean por favor Juan 11, 3 y 4. Cuando Lázaro enferma, esto es lo que hace Marta y María. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Entonces el Señor Jesús sabía que Lázaro no iba a permanecer muerto. ¿Por qué lloró? Por su empatía, por su amor por Marta y por María y sus hermanos. Eso es lo que conmovió su corazón y provocó su llanto. Pero las palabras o las lágrimas de Jesús no fueron solo lágrimas de amor. Jesús también lloró lágrimas de enojo. ¿Por qué de enojo? El versículo 33 en nuestra versión 60, lo voy a leer en la versión 60,
dice que se conmovió, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Miren, dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta traducción no es la más acercada, no es la más apropiada de este pasaje. La Nueva Traducción Viviente nos da una visión más clara. Fíjense cómo dice Juan 11:33. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, ¿qué dice? Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. La causa del enojo de Jesús y de su conmoción interna eran el pecado y la incredulidad, que son en última instancia las causas de que la muerte haya entrado en su creación. Por eso, cuando el relato llega al versículo 38 y Jesús está al pie de la tumba de Lázaro, él sigue enojado. Miren cómo dice el versículo 38. Jesús, ¿qué? Todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Cuando estuvo frente a frente con la muerte, Jesús sintió lo que era necesario hacer para derrotar a este que era su peor enemigo y el peor enemigo de todos nosotros. Porque esta vez él iba a arrebatar de sus garras a su amigo. Pero en pocos días sería turno de él para entregar su vida a la muerte, enfrentarla en primera persona y vencerla de una vez y para siempre. Por eso estaba enojado. Por eso se enojó también cuando fue su turno. Nuestra desobediencia, nuestra necedad de querer siempre ser nuestro propio Dios, desde que la humanidad era solo un hombre y una mujer, han ocasionado todos los problemas que tenemos. Y nuestra conducta hoy, que somos más de 7,000 millones de seres humanos, no ha cambiado. Nos seguimos comportando igual que se comportaban Adán y Eva. Y para eso vino Jesús, para salvarnos y rescatarnos de los problemas en que nuestra mala cabeza nos mete casi siempre, todas las veces. Si no somos honestos y nos podemos a pensar y a reflexionar, las broncas en que nos metemos son por malas decisiones que tomamos. Por supuesto que eso hace aflorar los sentimientos humanos del Señor Jesús, el enojo y la tristeza entre ellos. Aunque ni por un momento, ni su enojo, ni su tristeza le hicieron dudar de su misión. Cuando le tocó a él, cuando era su turno de enfrentar con la muerte, fíjense cómo dice. Vean por favor, Juan 12:27. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Es decir, el Señor Jesús, cuando le tocó a él, también estaba enojado, también estaba triste de pensar que si Adán hubiera obedecido, aunque él sabía de antemano que no lo haría. Pero en ese momento los sentimientos humanos del Señor Jesús afloran. Y seguramente estoy especulando, pero un momento quizá el Señor pensó, si tan solo Eva hubiera actuado distinto. Pero no lo hizo y aquí estaba. ¿Y qué le voy a decir a mi padre? Sálvame de esta hora, dice él. No, para eso vine. Para eso vine. Entonces, hermanos, el amor de Jesús que se muestra en los versículos 5 y 36 y su enojo que se muestra en el versículo 33 le llevaron a las lágrimas del versículo 35. Porque él amó a sus amigos
hizo propio su dolor y enfrentó a la muerte cara a cara, enojado por su maldad, pero determinado a terminar con ella. Por eso rompió en llanto. Esta es una lección que quienes somos discípulos de Jesús debemos aprender. Es decir, no podemos llorar y dolernos por lo que le sucede a la gente que amamos sin sentir coraje por el pecado que causa este dolor. Porque eso sería sentimentalismo solamente. Y el sentimentalismo no ayuda en mucho. Pero tampoco podemos sentir solo coraje por el pecado que tiene a los seres que amamos en la condición que nos tiene, sin sentir pena real y dolor real por ello. Porque entonces no seríamos mejores que los fariseos, siendo juzgones y siendo irascibles. Las lágrimas de Jesús no nacen entonces de la desesperanza y la resignación. No nacen de alguien que se siente impotente y dispuesto a renunciar. Por el contrario, son lágrimas mezcladas de amor y enojo que lo llevaron a actuar. Porque sabemos que Jesús resucitaría a Lázaro. La muerte de Lázaro sería vencida esa ocasión por el Señor Jesús, aunque no sin un dolor y un duelo previo. Y lo mismo sucedería con su muerte, que se convirtió en la verdadera y final victoria sobre nuestro peor enemigo. Jesús venció la muerte, pero antes tuvo que pasar por el más grande dolor que jamás ser humano ha enfrentado jamás. Repetí jamás, perdón. Jesús es la única persona en el mundo a la que Dios ha abandonado. Nosotros luego nos quejamos de que Dios nos olvida, de que Dios no nos escucha. Y es entendible porque la tristeza y el dolor nos agobia tanto que cerramos los ojos a todas las demás bendiciones que Dios nos da. Y nos centramos en lo que está causando nuestro dolor. Pero la verdad es que el Señor nunca nos abandona, nunca nos deja, nunca deja de bendecirnos. No sucedió así con el Señor Jesús. Jesús, al estar pendiente de la cruz en el Monte Calvario, sí estuvo completamente abandonado por Dios. Sufrió en su persona los horrores del infierno para que ni ustedes ni yo tengamos que sufrirlos. Por eso, en su hora más oscura, Él clamó las palabras de Mateo 27, 46. Dice la palabra, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío. En ese momento, el Hijo amado de Dios estaba abandonado por su Padre. En ese momento, el Hijo de Dios se había convertido en maldición. Fue la única persona que Dios ha maldecido jamás, para que ustedes y yo alcanzáramos la bendición. En el estudio de la célula este viernes veíamos la diferencia. Para un judío la bendición está expresada en la bendición sacerdotal, que dice, y que nosotros repetimos un texto, un tiempo, ¿se acuerdan? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición. Jesús no tuvo esa bendición. Jesús tuvo la maldición, que es Jehová te maldiga y te olvide. Jehová te dé de espalda y te abandone.
Jehová te envíe a las tinieblas y nunca muestre su rostro de misericordia para contigo y nunca tengas paz. Esa es la maldición que Jesús llevó para que ustedes y yo pudiésemos tener la bendición que Él ganó para nosotros. Su encuentro con la muerte ante la tumba de Lázaro, hermanos, solo fue un ensayo de lo que sería su enfrentamiento final con el enemigo más grande de todos los seres humanos. Jesús lloró. Y en esas lágrimas podemos ver que Dios no permanece distante ante las penas de nuestra existencia. Todo lo contrario. Dios está cerca de nosotros todo el tiempo. En Jesús, Dios tomó nuestra humanidad para demostrarnos que Él está dispuesto a soportar todo el sufrimiento que nosotros tengamos que soportar. En Jesús, Dios nos demuestra que no nos tiene en un mundo en donde Él no esté dispuesto a estar. Que no hay ningún duelo que Él no comparta con nosotros. Jesús lloró porque Él no es ajeno a nuestras agonías. Jesús se despojó de todos sus privilegios para venir a comprendernos y a salvarnos. Fíjese cómo dice Filipenses 2, del 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. El corazón de nuestra fe cristiana es el mensaje de que Dios nos amó tanto, que Dios amó tanto a este mundo de pena y de dolor, que dio a su único Hijo, Jesús, para que llorara con nosotros. Pero no solo eso, Jesús no solo lloró con empatía por el sufrimiento de Marta y de María. El Señor Jesús actuó como actuará en favor nuestro, como actuó en favor nuestro, hasta el punto de ser abandonado por su propio Padre, cuando llevó en su persona los pecados de todos nosotros. Y de esta manera, todo aquel que crea en Él no llore, ni tenga duelo para siempre, sino que por el contrario, goce finalmente de una felicidad completa e infinita. Esa es la promesa final para todos quienes tenemos una relación personal con Jesús. Miren por favor qué dice Apocalipsis, en donde Juan, el mismo autor de este libro donde está el relato de Lázaro, a él se le permite contemplar una visión del reino futuro de Jesús y plasmarla en otro libro de la Biblia, el último de la Biblia, Apocalipsis. Y en el penúltimo capítulo, en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice en el versículo 4, Él, Dios, les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ese día, hermanos, cuando Dios seque toda lágrima de nuestros ojos, no va a ser porque borre de nuestra memoria y ya no recordemos todos los sufrimientos que pasamos. No es así. No es como si Dios nos va a resetear y se nos olvide la vida que tuvimos en este mundo.
Ese día, cuando Él seque nuestras lágrimas y se acabe la tristeza, será porque al igual que Él, sabremos que esas tristezas y esos sufrimientos han sido vencidos para siempre. Y no solo eso, sino que Él no va a permitir que nunca más nos vuelvan ni siquiera a amenazar. Ese es el evangelio que predicamos, que la Biblia resume en estas dos palabras: Jesús lloró. Recién en la mañana leí un artículo que dice: no importa si Satanás, tu incredulidad o las circunstancias que estás viviendo te digan lo contrario. Dios escribió "te amo" con marcador permanente en la cruz del Calvario. Es verdad, en la cruz Jesús llevó el llanto de empatía y de amor al siguiente nivel. Y no solo fue llanto, no solo fue enojo por el pecado y la incredulidad que nos dañan profundamente. En la cruz Él dio su vida para darnos vida eterna y demostrarnos que Él y solo Él puede salvarnos. Entonces, si alguien de aquí no lo ha hecho, entregue su vida a Jesús. Pídale en sus propias palabras que venga a su corazón, que llore con usted y luego lo sane para siempre. Porque la garantía que tenemos es que quien haga eso nunca será rechazado por Jesús, sino que será abrazado por Él y recibido y sostenido en el camino de la salvación que Él ganó con su propia vida para ustedes y para mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que Jesús nos ama, tanto que se hizo uno de nosotros para sentir cada debilidad, cada prueba, cada tentación nuestra, y entendernos y poder interceder delante de ti por cada uno de nosotros. Pero no solo eso, Señor, no solo se apropió de nuestras angustias, de nuestros problemas, de nuestros pecados, sino que dio su vida para que esos pecados queden atrás, para que seamos hijos tuyos y tengamos la certeza de un futuro glorioso en tu reino. Y para que mientras eso sucede, Él nos sostenga todos los días y llore con nosotros y encuentre la salida con su poder, que es real y que es el mismo, exactamente el mismo, que cuando al pararse frente a la tumba de Lázaro lo llamó y la muerte tuvo que dejarlo ir. Ese es el Señor que servimos, ese es el Señor que amamos, ese es el Señor con quien tenemos esa relación, y ese es el Señor que te suplicamos que conozca el que no lo haya hecho todavía. En su nombre precioso oramos y te damos las gracias.